presidente de la República decretó estado de excepción y ratificó medidas económicas. Transportistas cierran las principales vías de Quito, mientras se mantienen los disturbios en el centro histórico de la capital. Asamblea Nacional concluye el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Jueves 3 de octubre del 2019, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas noches, les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. Iniciamos con las noticias. Los transportistas se paralizaron una vez que entró en vigencia el decreto ejecutivo que determinó el incremento en el precio de las gasolinas diésel, Ecopaís y Extra. Se trata del paquete de medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo la noche del 1 de octubre. Según los dirigentes sindicales, las medidas de hecho se mantienen mientras que el presidente de la República insiste en que no retrocederá. A las 0 horas de este jueves entró en vigencia el decreto ejecutivo que deroga el subsidio a la gasolina Ecopaís diésel y Extra. Abel Gómez, vocero de la Federación Nacional de Transportistas, anunció que si el gobierno no se retracta en esta decisión, los transportistas suspenden las actividades. Desde este momento le estamos anunciando que si la medida empieza a las 0 horas, pues la transportación lamentablemente no sale a operar. Y así fue. Este jueves varias zonas del país amanecieron con manifestaciones por parte de los transportistas. En la capital se registraron avenidas cerradas, quema de llantas y paralización del flujo vehicular. El asambleísta Alberto Arias considera que las medidas anunciadas por el Ejecutivo debieron ser compartidas con todos los sectores del país para evitar esta situación. Tenía que sentarse a conversar con los actores, porque no se puede impulsar una medida económica así de esa manera sin medir consecuencias que hoy la estamos viviendo. Sin embargo, es legal la suspensión del transporte público con el motivo de protestar ante una medida decretada por el Ejecutivo. El asambleísta Esteban Torres lo explica. El derecho a la protesta está regulado constitucionalmente, es posible, es legal, aquellos que no estén de acuerdo con la medida del gobierno lo pueden hacer. Sin embargo, lo que no se pueden es paralizar servicios públicos, y cuando se refiere, por ejemplo, a servicios públicos, es un tema, por ejemplo, de los puentes, de las vías. Impedir el paso ya sería caer en lo que establece el Código Orgánico Integral Penal como incluso delito de 1 a 3 años. En el paro de transportistas participaron las federaciones del país, transporte pesado, urbano, camionetas, taxis, trailers e incluso grúas y escolares, para pedir al presidente Lenín Moreno rechazar el decreto ejecutivo número 88. Ante esto, el presidente de la República dijo que no retrocederá ante la decisión de eliminar el subsidio. Quiero manifestar a ustedes que las medidas que tomamos en conjunto y que se las manifesté el día martes, están completamente en firme. Es así que los transportistas no cesarán el paro tal como lo anunciaron. La Secretaría de Movilidad de Quito envió un comunicado informando las rutas de Ecovía y trolebús disponibles para los quiteños. En Guayaquil y Cuenca el metro está en funciones para el uso de los ciudadanos. Tatiana Sorenholzner, TVL Noticias. Por informarles de última hora, hoy a partir de las 21 horas será la cadena nacional del presidente de la República quien se va a referir justamente a lo ocurrido el día de hoy en el país. En esa línea, el presidente de la República dispuso el estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano. La decisión, dijo, busca precautelar la seguridad ciudadana frente a los actos de protesta en contra de las medidas económicas. La ministra de Gobierno y el ministro de Defensa informaron que se tomarán medidas con el fin de precautelar la seguridad de las zonas estratégicas. El presidente de la República, Lenín Moreno, decretó el estado de excepción a nivel nacional, según dijo, para precautelar la seguridad de los ciudadanos tras las protestas registradas este jueves en rechazo de las medidas económicas. Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. Los derechos, queridas amigas y amigos, se exigen sin perjudicar
a los que verdaderamente son fundamentales para el progreso del país. Moreno además dejó firme la decisión de las medidas expuestas, sobre todo dijo la eliminación del subsidio a la gasolina extra y al diésel. No existe posibilidad de cambiar principalmente aquellas relacionadas con un subsidio perverso que estaba causando demasiado daño al país, que distorsionaba la economía, pero que sobre todo además permitía que ingentes recursos del erario nacional vayan a manos de quien no correspondía. Los ministros de Gobierno y de Defensa reiteraron que con el estado de excepción se busca controlar a quienes pretenden encender el caos y provocar actos violentos. Impide a los ciudadanos trabajar, producir, es precisamente que unas pocas personas obstruyan una calle, que prendan una llanta en la mitad de la ciudad. El estado de excepción está dado para controlar eso y garantizar que todos los ciudadanos puedan movilizarse, puedan trabajar. El orden jurídico y constitucional hasta el presente momento no está siendo suficiente para afrontar este tipo de amenazas a la paz, a la tranquilidad, a la protección de la sociedad. La ministra María Paula Romo aseguró que agotarán el diálogo con los dirigentes de la transportación. Sin embargo, dijo no descartan en aplicar las sanciones contempladas en el Código Orgánico Integral Penal para quienes paralicen servicios públicos. Interrumpir la circulación es un delito y va a ser tratado como un delito. Suspender servicios públicos es un delito y va a ser tratado como un delito. Agredir a la policía cuando pretende asegurar el tránsito en las calles y en las vías del país es un delito. En el Palacio de Carondelet se reunió el gabinete ampliado para evaluar la situación del país debido a la paralización del transporte. La reunión se desarrolló con un fuerte contingente de seguridad. La Plaza Grande está cerrada por personal de la policía y las Fuerzas Armadas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En esa línea, en el siguiente reportaje les presentamos en qué consiste el estado de excepción declarado por el presidente de la República. La figura del estado de excepción está establecida en el artículo 164 de la Constitución de la República, que implica que se restringen algunas libertades y se permite a las autoridades tomar bienes públicos o privados para restablecer la normalidad de las actividades sociales. Es así que el presidente de la República decretó, artículo 1, declárese el estado de excepción en todo el territorio nacional en razón de las circunstancias de grave conmoción interna, pues las paralizaciones en diferentes lugares del país han alterado el orden público. Artículo 2. Dispone la movilización en todo el territorio nacional de tal manera que todas las entidades de la administración pública central e institucional, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, coordinen esfuerzos en el marco de sus competencias, con la finalidad de ejecutar las acciones necesarias para mantener el orden. Artículo 3. Suspender en todo el territorio nacional el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión en estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado. La suspensión del derecho a la libertad de asociación y reunión de las personas a nivel nacional consiste en limitar la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día, con el objeto de impedir que éste se atente contra los derechos del resto de ciudadanos. Artículo 4. Limitar el derecho a la libertad de tránsito en todo el territorio nacional, en los casos en que se atente contra los derechos y garantías del resto de ciudadanos. Artículo 5. Dispone las requisiciones a las que haya lugar para mantener los servicios que garanticen los derechos de las personas y el orden de la seguridad interna. Artículo 6. Establecer como zona de seguridad todo el territorio nacional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 165, numeral 5, de la Constitución de la República del Ecuador. Artículo 7. El Ministerio de Economía y Finanzas situará los recursos suficientes para atender la situación de excepción, pudiendo disponer de los fondos públicos necesarios para el efecto, excepto los correspondientes a salud y educación. Artículo 8. El estado de excepción regirá durante 60 días a partir de la suscripción de este decreto ejecutivo. Artículo 9. Notifíquese de esta declaratoria de estado de excepción a la Asamblea Nacional, Corte Constitucional y a los organismos internacionales correspondientes. Artículo 10. De la ejecución del presente decreto ejecutivo, que entrará en vigencia desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial, encárguese los ministros de Gobierno, Defensa Nacional y Economía y Finanzas. Mariela Logroño, TVL Noticias.
Este 3 de octubre no llegó el proyecto de reformas legales a la Asamblea Nacional. El Ejecutivo había señalado como fecha límite este jueves. Entre tanto, desde la Asamblea Nacional continúan las reacciones frente al paquete de reformas económicas. Existe expectativa por la llegada del proyecto de ley urgente en materia económica por parte del Ejecutivo. Desde las diferentes bancadas esperan analizar el documento para poder definir sus posturas. Sin embargo, desde ya tienen propuestas. Por ejemplo, la asambleísta oficialista Jimena Peña se refiere a la eliminación del anticipo del pago al impuesto a la renta y a la reducción del impuesto a la salida de divisas. Yo realmente quisiera que todas estas medidas puedan darse de manera progresiva. De acuerdo que el anticipo a la renta es complejo, pero también es un mecanismo de que el Estado pueda recuperar de manera temprana ciertos ingresos. Por ejemplo, en ese tema, y a mí me gustaría plantear algo progresivo, que sea para las pequeñas, para las medianas. A lo mejor hay empresas grandes que sí están en capacidad de realizar esos anticipos. De su parte, el asambleísta Franco Romero destaca los beneficios para el sector bananero y la reducción de impuestos. En el sector bananero hay una rebaja en el pago del impuesto a la renta directo que hacemos nosotros. Nosotros pagamos desde la primera semana del año el impuesto a la renta sin saber siquiera si al final del ejercicio fiscal vamos a tener o no utilidades. Otros, en cambio, se refieren a la eliminación de subsidios para el diésel y la gasolina extra. Consideran que el gobierno debe buscar mecanismos de compensación para el sector de los transportistas. Proponemos, por ejemplo, que liberalice o de los aranceles, por ejemplo, a todos los buses, a todo lo que signifique con la transportación pública, todo lo que signifique con el taxismo, por ejemplo, todo lo que signifique con el taxi, con los repuestos. Entonces podemos dar compensaciones. La subida del diésel, la subida de la gasolina tiene elementos inflacionarios absolutamente claros que tenemos que estar conscientes de que eso va a afectar absolutamente a todos los sectores. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, manifestó que una vez que la propuesta llegue a manos del Legislativo se agotará el diálogo e hizo un llamado a grupos políticos a mantener la calma. En la Asamblea Nacional seguimos esperando a que lleguen ya prácticamente el proyecto urgente acá a la Asamblea Nacional, pero muy aparte de eso, la inestabilidad que se intenta hacer o aprovecharse por parte de grupos políticos en este momento en el país por el tema del subsidio del combustible, no vamos a permitirlo. Hoy la Asamblea debe trabajar, va a trabajar y va a continuar y como les digo, somos garantes de la estabilidad democrática del país. Una vez que el Ejecutivo envíe el proyecto a la Asamblea, este deberá ser conocido y calificado por el Consejo de Administración Legislativa, para en lo posterior ser remitido a una comisión para su respectivo tratamiento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Los legisladores también se pronunciaron sobre las medidas laborales anunciadas por el Ejecutivo. Por un lado, hay quienes consideran pertinente que la Asamblea Nacional se sume a este anuncio, pero también quienes no comparten las medidas respecto a la reducción de sueldos a servidores públicos. Tras el anuncio del presidente de la República en cuanto a las medidas laborales, surgen reacciones al interior del Parlamento. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, dijo que el primer poder del Estado debe contribuir con estas medidas. Vamos a analizarlo, nosotros también tenemos que hacer nuestro aporte dentro de la posibilidad de entender la realidad del país. No descartó que la función legislativa, una vez analizado el proyecto, se acoja al anuncio sobre el aporte mensual con un día de salario. Está esa posibilidad de renovación con este porcentaje. También hay una opción que va a plantear el alcalde, que también todos los funcionarios que trabajamos en la Asamblea también aportemos con un día al mes de nuestro sueldo hacia la posibilidad de que esto sirva para disminuir los costes. Esto aportaría aproximadamente unos 3 millones de dólares al año. Anuncio que apoyaron los asambleístas Jimena Peña y Esteban Torres. Esa decisión la tendrá que tomar el Consejo de Administración de la Legislatura y nosotros respaldaremos realmente la posición del presidente Litardo. Yo saludo la decisión del presidente de la Asamblea, creo que ha sido lógica. Tal como lo anunció el presidente, por ejemplo, los asambleístas no deberían reducirse el salario, pero con la medida del presidente esa medida se va a dar. Entonces yo creo que si estamos pasando momentos tan complicados hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Sin embargo, la asambleísta Vilma Andrade criticó que parte de las reformas laborales sea la disminución del salario a servidores públicos. Se desconoce el trabajo, desconocer que los empleados públicos hacen la administración, que dan un servicio, que hay ineficientes, sí, que hay empleados que no cumplen su tarea, sí, pero también hay de los buenos, de personas que brindan su servicio y que ahora mismo no tienen ni beneficios,
no tienen utilidades, no es como el empleado privado. El empleado privado tiene utilidades, tiene beneficios, tiene horas prácticamente regladas. Criterio que compartió el legislador Roberto Gómez, quien anunció que desde su bloque no apoyarán la reducción de salarios. Día trabajado es día pagado. El Estado no le puede confiscar su dinero a ningún trabajador de esta forma tan grotesca ni de ninguna otra. La mayoría de asambleístas comparten que convocarán a los ministros pertinentes para que expliquen las medidas económicas y laborales y así analizar las propuestas en el debate correspondiente. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Saqueos, robos y agresiones se registraron en ciudades como Guayaquil y Quito. Las autoridades insisten en su llamado a la calma. A través de las redes sociales, los ciudadanos publicaron videos sobre saqueos, robos y agresiones en la ciudad de Guayaquil. Esto en medio del paro nacional por el paquete de medidas económicas anunciado por el gobierno central. En Guayaquil los incidentes se registraron con mayor violencia en el sector de la isla Trinitaria, donde grupos de sujetos, muchos de ellos encapuchados, atacaron a comerciantes de la zona, además de vehículos que transitaban por el lugar. En videos que circularon por las redes sociales, se puede apreciar cómo los agresores en bandos atacaban con piedras y cuchillos a los carros que se movilizaban por la vía perimetral y a establecimientos comerciales. En ciudades como Quito y Cuenca también se registraron saqueos. Personas encapuchadas arrojaron los contenedores de basura hacia las calles, provocando que los desperdicios queden en todas las vías. Por su parte, las autoridades insisten en su llamado a la calma. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Es momento de una breve pausa promocional, pero al volver más información, sigan en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Atención, hace pocos minutos el municipio de Quito informó que la medida de restricción vehicular de la ciudad de Quito hoy no circula, se mantiene suspendida mientras dure el estado de excepción declarado por el presidente de la República. El municipio capitalino también informó que el servicio de recolección de basura se ejecuta con normalidad en el distrito, salvo ciertas rutas que han sido interrumpidas debido a las protestas que se desarrollan en la ciudad. Y bien, cambiamos de tema y les informamos además que aspectos como las multas producto de los radares, servicio de transporte comercial, seguridad vial, entre otros temas, fueron abordados durante el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. El primer debate al proyecto de reformas a la Ley de Tránsito contó con varios aportes en diferentes áreas, como el legislador Fernando Flores, quien expuso la realidad de los ecuatorianos que residen en otro país y vienen al Ecuador. Explicó que para el uso de la licencia les piden obligatoriamente el pasaporte. Si prácticamente la licencia que nosotros traemos del extranjero está claro nuestro nombre, nuestra identificación, nuestra nacionalidad. En cuanto a la vigilancia y control en las vías, se refirió el legislador Jorge Corozo. Habló de cómo los agentes de tránsito hacen paradas para pedir documentación. Explicó las irregularidades. Hacen sus controles policiales, pero no en los sitios en los cuales podamos los ciudadanos tener la plena confianza de que estos pueden ser seguros, como por ejemplo en los lugares, en los peajes. 3 propuestas fueron presentadas por el legislador Alberto Zambrano. Producto de un diálogo con transportistas de Orellana, se solicitó se analice, entre otros aspectos, la situación del servicio de transporte comercial. Que contenga dentro de la prestación de este servicio las camionetas doble cabina con cilindraje de 2.000 centímetros cúbicos. En la discusión, el legislador Fred Alarcón planteó una revisión a los radares, pues al parecer no contarían con ningún estudio técnico. Añadió que las multas son desproporcionadas. Por eso es necesario rápidamente darle el tratamiento a cada una de estas reformas. Con cifras intervino el asambleísta Henry Cucalón. Reveló que los accidentes de tránsito es la primera causa de muerte de los jóvenes de hasta 26 años. Esto guarda, dijo, concordancia con los índices del INEC como la 6ª causa de muerte. De ahí su propuesta. Tienen que ir encaminadas y perfiladas a dotarle de más seguridad vial a los ciudadanos, no solamente seguridad de trabajo a los señores transportistas. Finalizado el primer debate, las observaciones serán enviadas a la Comisión de Tránsito, con miras a la elaboración del informe para segundo debate. Mariela Logroño, TVL Noticias.
Entrevista. Y justamente luego del primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, conversamos con el asambleísta Alberto Zambrano, representante de la provincia de Orellana, quien nos dio detalles de varios de los temas que aún concitan el interés en su provincia. Alberto Zambrano, licenciado en Ciencias de la Educación, asambleísta por la provincia de Orellana por el movimiento Alianza País, presidente de la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales. Así es, gracias, muy buenas tardes. Ya nos acompaña en este espacio de entrevistas el asambleísta Alberto Zambrano. El día de hoy, este jueves, concluyó ya el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Asambleísta, durante su intervención en la sesión plenaria, usted se refirió a puntos claves que fueron parte de un diálogo que ustedes ya mantuvieron con los transportistas de Orellana. Bienvenido. Gracias, un saludo al pueblo ecuatoriano. Nosotros en la provincia de Orellana habíamos mantenido algunas reuniones con nuestros transportistas de la provincia donde me pidieron que sea el portavoz de 3 propuestas que ellos hicieron a nivel de todo el gremio, reunido en algunas asambleas, y yo las propuse este día al terminar ya el primer debate de esta ley. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la primera de que ellos quieren que se mantenga el artículo 157, porque esto le da la oportunidad para seguir trabajando con las camionetas doble cabina por la situación que es diferente de la región amazónica a las otras provincias. Usted sostenía que sí hay taxis, pero también existen las camionetas doble cabina que van a las áreas un poco más difíciles para poder acceder. Así es decir, los taxis tipo sedán es en los cascos urbanos donde las calles son asfaltadas, pero en cambio cuando vamos nosotros a las comunidades, tanto de las nacionalidades como colonas, vemos de que las vías son de tercero, de segundo orden, y allí tienen que ir las camionetas 4x4 porque no hay otra manera de entrar allá. Entonces en esta ley se quería sacar a las camionetas 4x4 y prácticamente que no haya este servicio. Los transportistas reunidos con gremios de mucha gente, de dirigentes de algunas comunidades, solicitaron de que estas camionetas, especialmente en lo que es la parte de la región amazónica, continúen. Y por eso es que nosotros hemos pedido hoy día en la intervención que lo hice, pedimos lo que realmente nuestros pueblos nos pidió, que pusiéramos esta voz acá en la Asamblea Nacional. Obviamente estas camionetas doble cabina son asociadas, cuentan con todas las normativas que justamente impulsa la Agencia Nacional de Tránsito. Así es, estas camionetas dobles cabinas 4x4 son cooperadas, tienen los permisos de operaciones y esto nos permite de que ellos hagan un trabajo con la ley, estén apegados a la ley para que no haya problemas con los que hacen los controles, tanto a veces de la Policía Nacional y de la misma ANT. La segunda propuesta, asambleísta. La segunda propuesta es acerca de que las comunidades donde no va el servicio de transporte público puedan acceder las mismas camionetas 4x4 o puedan también que los dueños de camionetas que no son cooperadas, pero que se pueden organizar ellos y puedan sacar algún permiso de operaciones, puedan trasladar a los estudiantes, a los padres de familia, a los colegios, porque a veces hay comunidades muy alejadas que están a 6, a 8 kilómetros. Que no entra el transporte público. No va el transporte público por la situación de las vías. Entonces van estas camionetas que son altas y que realmente pueden sacar a los estudiantes y a los padres de familia. Porque la realidad de la región amazónica es totalmente diferente acá a las provincias de la sierra o de la costa, donde allí tienen vías asfaltadas casi en todas las comunidades. Allá no lo existen y especialmente son comunidades muy alejadas. Y justamente, ¿cómo es el sistema vial intercantonal, interparroquial en la provincia? Bueno, en intercantonal no habría problema porque allí sí tenemos vías asfaltadas y algunas parroquias, pero existen otras parroquias y otras comunidades que son muy grandes que no son asfaltadas. Por lo tanto, es necesario de que haya este servicio para que los estudiantes y para que los padres de familia y toda la sociedad puedan salir a hacer sus compras los días sábados, domingos, pero que no tengan problema con la Policía Nacional o con los entes de control. La siguiente propuesta, señor. La otra propuesta que ellos ponen es de que también se mantenga la situación del transporte, que sean
netamente los cooperados para que se pueda utilizar la telefonía móvil, debido a que últimamente han habido muchos robos y prácticamente han perdido la vida muchos taxistas. Entonces ellos con sus teléfonos hacer una plataforma móvil y que ellos se puedan estar comunicando con la central de ellos, y que si hay algún peligro inmediatamente les puedan socorrer, porque a veces hay comunidades, como le digo, muy alejadas donde no hay retenes policiales, la policía no está por allí, entonces a ellos se les hace un peligro latente, por lo tanto ellos quieren por lo menos estar un poco tranquilos, tratando de comunicarse por los celulares, y si hay algún problema ya inmediatamente que le den auxilio los compañeros. Sería muy similar a la plataforma que se maneja actualmente del denominado transporte seguro, en la que hay un botón justamente de alarma que está conectado con el EQ 911. Más o menos eso es lo que ellos pretenden allá, pero hasta mientras que se haga esto por la situación de equipos que hacen falta, por lo menos ellos dicen tener una plataforma donde ellos se pueden comunicar a la central se comunica a la Policía Nacional o al ECO 99. Entonces esto le podría dar a todos los dueños de las camionetas o a los choferes que no sufran estos robos o asaltos que tienen y que muchas de las veces pierden la vida. Estas 3 propuestas fueron recogidas, fueron enviadas. Yo tuve la oportunidad de estar casi en todas las asambleas con los transportistas y hoy he hecho la propuesta que ellos me pidieron que lo haga como representante de la provincia de Orellana. Asambleísta, ¿y cómo estaría entonces también tratado el tema de las competencias en materia de tránsito por parte del gobierno autónomo descentralizado? Bueno, en la actualidad los cantones que tienen esto en la provincia de Orellana es el cantón Joya de los Hachas y el cantón Francisco de Orellana. En estos 2 cantones existen ya estas competencias que han sido dadas a los municipios, donde ellos ya están matriculando o haciendo algunas cosas con todo. ¿Se maneja con normalidad? Sí, en estos 2 cantones, pero en el cantón Loreto y en el cantón Aguarico no se da esto. Uno, porque el cantón Aguarico más es el transporte fluvial y el cantón Loreto es pequeño, que todavía el municipio no hace, este departamento no lo pone y que posteriormente pues creo que ya lo van a poner. Pero sin embargo estos 2 cantones en la provincia sí cuentan ya con este departamento donde hacen todo el trabajo y le facilitan a los ciudadanos que puedan hacer su matriculación o algún trámite dentro de sus vehículos para poder matricularles y de esta manera no tener problemas con la Policía Nacional. Finalmente, asambleísta, ¿cómo ve usted este proyecto de reformas que ya concluyó el primer debate? Bueno, yo creo que es importante porque ha habido muchas propuestas y nosotros estamos contentos porque el señor presidente de la comisión, Fafo Gavilanes, él mantuvo reuniones con todos los transportistas en la provincia de Orellana, que le invitamos a él y que fue personalmente donde muchos dirigentes del transporte hicieron sus ponencias y de esta manera salieron contentos porque algunas ponencias se las recogió y están puestas. El día de hoy yo ya he mandado estas 3 propuestas que ha hecho el gremio de transporte de Orellana para que sean recogidas en este proyecto de ley y que sean aprobadas en el segundo debate definitivo. Gracias, asambleísta. A ustedes. Estuvo con nosotros el asambleísta Alberto Zambrano, representante de la provincia de Orellana, nada más por comentarles que una vez que concluyó ya este primer debate, toda la información y las observaciones serán trasladadas nuevamente a la Comisión Ocasional de Tránsito, esto para la elaboración de un informe para segundo y definitivo debate. Nada más también por añadir que la Comisión Ocasional de Tránsito de manera permanente realiza visitas a territorio para recoger todas las observaciones correspondientes a esta normativa. Y en más noticias, la Comisión de Desarrollo Económico avanza en la revisión del proyecto de ley de movilidad sostenible. La mesa legislativa propone la reducción de la contaminación ambiental. Hasta la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional acudieron los representantes del municipio de Loja y la empresa CRADAC, quienes compartieron un modelo de experiencia conjunta respecto de modalidades alternativas de transporte, uso de taxi y bicicletas eléctricas, así como el funcionamiento de plataformas intermodales. Bruno Valareso, fundador de la empresa CRADAC, sostuvo que la movilidad sostenible no puede estar atada solo al cambio de vehículos de combustión tradicional por carros eléctricos, sino que implica alternativas y soluciones integrales. ¿Por qué? Porque los vehículos, si bien es cierto, traen un bus eléctrico, pero no viene con las ciertas adecuaciones para inmiscuir a temas de silla de ruedas y así.
Planteó definir políticas de buena convivencia que tomen en cuenta el uso del espacio público, respeto al peatón, a los ciclistas, al transporte público y privado. Temas como estos nos dan la sostenibilidad para poder considerar a Loja una ciudad piloto en movilidad sostenible como tal. Mientras que la Comisión de Desarrollo Económico informó que se busca mantener una reunión de trabajo con las autoridades de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, a fin de establecer líneas de articulación sobre las directrices de movilidad nacional y local. Deberían ser todas las ciudades del país, ¿no? Que se hagan las reformas, las ordenanzas para que la tecnología sea aplicada a justamente solucionar los problemas de movilidad. Entonces también hay, quizás con la reflexión de Bruno, sea necesario privilegiar la electromovilidad del transporte público, es decir, darle más peso a la electromovilidad del transporte público. El documento sigue en construcción al interior de la mesa legislativa. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. El martes anterior, por unanimidad, el Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto de ley sobre el registro de abusadores de niños, niñas y adolescentes. Nuestra compañera Tatiana Sonnenhorstner mantuvo una entrevista con el asambleísta Franklin Samaniego, integrante de la Comisión de Justicia. Conozcamos su perfil. Franklin Samaniego, doctor en jurisprudencia, asambleísta por la provincia de Pichincha por la Revolución Ciudadana, presidente del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Y ahora en nuestro espacio de entrevistas conversaremos con el asambleísta Franklin Samaniego sobre el proyecto de ley de registro ecuatoriano de violadores, abusadores y agresores sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Asambleísta, buenas noches, bienvenido a la televisión legislativa, gracias por compartir este espacio. Este proyecto de ley fue tramitado al interior de la Comisión de Justicia. ¿Cuál es el objetivo del mismo y qué se busca con esta iniciativa? Muchísimas gracias. Efectivamente, ustedes recordarán que se aprobó una reforma al Código Orgánico Integral Penal. En esta reforma existen penas no privativas de la libertad. Entre ellas está la posibilidad que el juez pueda disponer la suspensión del empleo, arte u oficio de una persona que haya incumplido o haya cometido una infracción penal y haya sido sentenciada. En ese sentido, la ley REBAS es la ley de registro de abusadores y violadores sexuales. Esta ley tiene por objeto hacer un registro de todas las personas que hayan recibido sentencia condenatoria en temas de violencia, sancionados por temas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, este registro lo que va a hacer es que evitar, es una medida preventiva adicional, evitar que personas que hayan sido sentenciados por el mismo lapso de la pena, si fue sentenciado para 10 años, por 10 años más no va a poder ejercer su cargo si es maestro, por ejemplo, regresar a dar clases porque está en contacto con niños, niñas y adolescentes, y lo que hace también es ponerles en una situación de vulnerabilidad. Otro de los puntos importantes que incorpora esta iniciativa es que aplica a extranjeros y nacionales que quieran trabajar en el país. Así es, en general, a todas las personas que estén en el Estado ecuatoriano. Hay extranjeros que han llegado y ejercen su calidad de maestros y docentes en unidades educativas. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un aporte, porque con ese registro cualquier persona que desee prestar sus servicios, ya sea en unidades públicas, privadas, hasta en temas voluntarios, tiene que acercarse al Ministerio de Gobierno y hacer el requerimiento del certificado, tal cual hacen los funcionarios públicos en el Ministerio del Trabajo cuando, por ejemplo, usted requiere o va a ingresar al servicio público. Usted requiere ese certificado, tiene que adjuntarlo. Si no lo hace, queda invalidada esa designación, peor, incluido el tema de los contratos privados, pero adicionalmente se ha hecho una reforma al Servicio de Rentas Internas y al Código Orgánico de Descentralización para que si una institución contrata personas que están involucradas y que no han requerido este certificado, pues sean suspendidos sus permisos y hasta eliminado su registro único de contribuyentes. Justamente sobre este tema, durante el tratamiento de este proyecto de ley, se habló mucho sobre derechos humanos, porque si bien una persona ya cumplió con la condena, se entendería que vuelve una vez salido del centro de privación de libertad a ejercer normalmente, pues ya cumplió con esa condena. Sin embargo, este certificado es de carácter privado, justamente para no violentar estos derechos humanos. Solo la persona que ha cometido
y a la que se lo solicita tiene acceso a esta información. Así es, la persona que desea prestar el servicio tiene que requerir el certificado y entregar entre todos los documentos para calificar a un cargo. Sin embargo, de eso recordemos que qué principio es el que se estaría, entre comillas, violentando. Algunas personas plantean que se estaría violentando el principio de rehabilitación social. Sin embargo, de eso existe el principio del interés superior del niño establecido en la Constitución, que determina que los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. En ese sentido, como digo, es una ley que apunta a fortalecer la prevención y esperemos que cumpla con su objetivo, se la implemente y únicamente la persona que quiera ejercer un cargo puede acceder a este tema, nadie más. El Ministerio de Gobierno será el ente rector y quien lleve a cabo este registro. ¿Qué otras instituciones tienen acceso a esta información? Bueno, acceso solo el Ministerio del Interior para entregar, pero además tiene responsabilidad el Consejo de la Judicatura en entregar toda la información de las personas sentenciadas que van a ser incluidas y también el sistema de rehabilitación social cuando una persona ya sale cumpliendo su pena. En ese sentido tiene que haber una articulación entre las tres instituciones, pero ¿quién es el responsable de la implementación y el manejo? Es el Ministerio de Gobierno. Hace pocos días se cumplió el segundo debate, es decir, que este proyecto de ley ya fue remitido al Ejecutivo. ¿Cuál es el siguiente paso, asambleísta? Un poco explíquenos para que nuestra audiencia pueda entender el proceso legislativo que debe seguir un proyecto. Bueno, efectivamente, cuando ingresa una iniciativa, esa iniciativa es calificada por Consejo de Administración Legislativa, va a una comisión especializada, en este caso fue la Comisión de Justicia, lo tramita, prepara un informe para primer debate, lo debate el Pleno de la Asamblea Nacional, posteriormente con las observaciones recogidas en el Pleno, pasa a la misma comisión a elaborar su informe para segundo debate y en ese informe es debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional y es votado. Este proyecto fue aprobado por unanimidad, o sea, todos los asambleístas apoyaron y de aquí, como el presidente de la República es colegislador, le remite el proyecto de ley, él hace sus observaciones sobre el texto planteado que pueden ser por temas constitucionales o por temas de aplicación y de cómo está estructurado el proyecto de ley. Se remite a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional tiene que conocer ese veto, ratificarse en los textos que se enviaron o asumir los textos que envía el presidente de la República. Asambleísta, durante el debate aquí en el Pleno del Parlamento, algunos asambleístas, incluido usted, dijo que este proyecto de ley es un insumo más al Código Orgánico Integral Penal. ¿En qué sentido, asambleísta? Bueno, no un insumo más, sino más bien nos sirve para viabilizar lo determinado en el Código Orgánico Integral Penal. Al inicio le decía que existe una reforma a las disposiciones que hablan sobre las penas no privativas de la libertad y la prohibición de ejercer cargo de oficio que está en el Código Orgánico Integral Penal. Esto lo que hace es instrumentalizar este registro para que las personas que están inmiscuidas o que tienen prohibición puedan ejercer ese cargo. Asambleísta, la Asamblea Nacional comprometida con los niños, niñas y adolescentes, como también se lo recordó el año anterior, se aprobó esta ley de protección a las niñas. Este es otro insumo también en ese sentido. Asimismo, efectivamente, la Asamblea Nacional ha estado preocupada en ese tema. Yo coordino el Grupo Parlamentario por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. De aquí tenemos una gran agenda hasta fin de año. Recordemos que en el mes de noviembre se conmemoran los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. Estamos en una campaña sostenida y progresiva titulada ¿Qué onda con nuestros derechos? En este mes, la próxima semana, el 11 de octubre, se conmemora también el Día de la Niña y vamos a tener una serie de eventos aquí en la Asamblea Nacional. Estamos compartiendo con los gobiernos autónomos descentralizados y vamos a darles una sorpresa. Nosotros estamos comprometidos por seguir garantizando los derechos de niños, niñas y adolescentes en este contexto de qué onda con nuestros derechos. Porque el objetivo principal será prevenir y no trabajar en función de ya la agresión y ya el hecho y ya la violencia. Bueno, efectivamente la implementación que se está haciendo también, por ejemplo, en la reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, se basa en un principio fundamental que es el de que los niños son sujetos de derechos y no objetos de protección, y por otro lado la protección integral. La protección integral determina prevención, atención y reparación. Normalmente nosotros desde la Asamblea Nacional no podemos resolver los
los problemas de la sociedad, pero sí hacer un aporte con las normas para guardar el ordenamiento y la seguridad jurídica. Bien, muchas gracias, asambleísta Franklin Samaniego. Sin duda, este proyecto de ley de registro ecuatoriano de abusadores, violadores y agresores sexuales contra niñas, niños y adolescentes es una iniciativa para prevenir esta clase de delitos que se dan a diario en el Ecuador. Este fue nuestro espacio de entrevista con el asambleísta Franklin Samaniego hablando sobre el proyecto Revas. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. La Asamblea Nacional, en reconocimiento al Día del Odontólogo, que se celebra cada 3 de octubre, entregó la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al mérito educativo, científico, investigativo y social. La Federación de Odontología Ecuatoriana agradeció el reconocimiento, al tiempo que expusieron varias de las necesidades que enfrenta este sector. En los países de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Ecuador, cada 3 de octubre se celebra el Día de los Profesionales de la Odontología. Como antecedente, en el año de 1917, cuando se conformó la Federación Odontológica Latinoamericana, fue un congreso en Santiago de Chile, donde un grupo de dentistas se reunió para debatir algunos aspectos de la profesión. En tal sentido, desde nuestro país, en la Asamblea Nacional, se reconoció esta labor. El legislador Ángel Sin Maleza planteó este reconocimiento. Agradezco a la Federación Odontológica Ecuatoriana por toda su trayectoria y por todo su esfuerzo que ha dedicado a lo largo de muchos años en defender a la clase odontológica, en la defensa del talento humano. Por su lado, Ismael Espinosa, presidente de la Federación Odontológica Ecuatoriana, agradeció el reconocimiento que dijo es para los 30.000 odontólogos en ejercicio profesional que están al servicio de la comunidad. Al tiempo expresó varias de las necesidades de este sector. Necesitamos que se regule el registro de todos los profesionales de la odontología en la Federación Odontológica Ecuatoriana y en sus colegios respectivos, para coadyuvar con el Ministerio de Salud Pública las políticas de salud oral. La Asamblea entregó la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte a los méritos educativo, científico, investigativo y social. Además, entregó el respectivo acuerdo legislativo. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Asamblea Nacional suscribió un acuerdo con entidades de gobierno con el fin de proteger los derechos adquiridos por los migrantes retornados. El documento incluye espacios de diálogo. Entre otros aspectos, el documento contempla la apertura al diálogo con los migrantes retornados. El asambleísta Byron Zuquilanda recordó los momentos que viven varios migrantes. Porque me tocó estar en la montaña una noche entera, esperar al cambio de guardia de la Policía de Inmigración de Estados Unidos para poder cruzar y poder llegar y poder cumplir o poder alcanzar ese anhelo de mejorar la vida de la familia. Durante el encuentro, los representantes de diversas organizaciones, representantes de migrantes, informaron las políticas públicas a las que tienen derecho. La asambleísta Jimena Peña reveló la necesidad de fiscalizar el cumplimiento de sus derechos. Honestamente, Byron, yo creo que ya es hora de pensar en un primer juicio político por temas de movilidad humana. Nosotros en el Código Monetario y Financiero hace más de 4 años aprobamos ya la flexibilización de los requisitos para el acceso a crédito de los migrantes. Pese a hasta el día de hoy recién, sabemos que Ban Ecuador tiene un producto mucho más accesible. Mientras que el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, reconoció la apertura al diálogo con este sector. Es realizar un encuentro a fin de preocuparse, ¿por qué no?, de temas inherentes a las leyes, a lo que pueda hacer esta asamblea, Byron y Jimé. En la suscripción del acuerdo estuvieron presentes representantes de Cancillería y del Viceministerio de Movilidad Humana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. A continuación les vamos a presentar el comunicado del Ministerio de Educación frente a la suspensión de clases para el día de mañana. El documento dice lo siguiente: con la finalidad de precautelar la seguridad e integridad física de estudiantes, docentes y profesionales de consejería estudiantil para evitar eventuales problemas que pudieran presentarse frente a la paralización, el Ministerio de Educación informa que continúa la suspensión de las clases en todo el territorio nacional para este día viernes 4 de octubre del 2019 durante todas las jornadas.
A continuación tenemos también el comunicado desde el Distrito Metropolitano de Quito, desde el municipio. La medida de restricción vehicular de la ciudad de Quito hoy no circula, se mantiene suspendida mientras dura el estado de excepción declarado por la Presidencia de la República. Mientras el servicio de recolección de basura se ejecuta con normalidad en el distrito, salvo ciertas rutas que han sido interrumpidas debido a las protestas que se desarrollan en la ciudad. Y así llegamos a la parte final de la emisión estelar de TVL Noticias. Sigan en sintonía de la televisión legislativa del Ecuador, les mantendremos informados frente a lo que ocurre actualmente en nuestro país. Buenas noches. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.